Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del alcalde provincial de Arequipa, el ingeniero Víctor Hugo Rivera Chávez. Ingeniero, bienvenido. Rolando, un gusto conversar contigo y estamos a disposición. Bien, ingeniero, usted fue uno de los propulsores de este estado de emergencia en el que se encuentra Arequipa para luchar contra la criminalidad. Ya pasaron 8 días, sin embargo la población no ve los resultados que esperaba. ¿Qué opina usted sobre estos primeros días de este estado de emergencia? Lo que pasa es de que no se va a ver, ni así pasen los 20 días. Después, quizás de unos 30 días, la percepción es lo que se puede ver. Hacer una encuesta y decir qué sientes, te sientes seguro o inseguro. Pero de que alguien venga y me diga no veo con los ojos, no, esa no es la medición, es simplemente la percepción. De acá a un mes, una encuesta. A ver, que tu ciudad es segura o no es segura. Ahí es donde se va a ver. Yo te pongo el ejemplo. Tú de acá puedes ver una moto que está circulando, pero si tú estás caminando y escuchas una moto, volteas. Y si estás con tu auto y tu ventana abierta, cierra. Eso es lo que se tiene que medir, percepción de inseguridad. Lo otro, bien difícil. Claro, pero digamos, esta percepción de seguridad o de inseguridad que usted señala, justamente tiene que ver con la presencia policial en las calles, ¿no? Correcto. La gente, de alguna forma, a pesar de que no confía en la policía, se siente un poco más segura cuando ve efectivos que están cumpliendo con su patrullaje. Y eso se está viendo ahora, pero ¿qué va a pasar cuando se cumplan estos 20 días? O de acá a un mes, si es que se amplía por 20 días más, todo va a volver, entre comillas, a la normalidad. Pero lo que pasa es que el ser humano vive del momento. En este momento dice, Arequipa está en un estado de emergencia, entonces se le asocia a la cabeza policía en la calle, ejército en la calle, ya no hay ejército, hay policía, pero el ser humano está en continuo actuar de sus actividades. En algún momento ni se va a dar cuenta de que sí hay o no hay policías, pero que sí puede caminar hasta las 10 de la noche en un sitio, de que no pasa una moto y ya no percibe eso. Eso es lo que se tiene que medir. Es una cosa quizás subjetiva en este caso, pero así palpable, medible, es bien difícil. Ahora tampoco que el estado de emergencia me solucione al 100%, no, pero que sí nos va a ayudar a devolver la confianza a una ciudad tranquila. Ahora, un detonante para hacer este pedido de la declaratoria de emergencia, entiendo que era el sicariato. Correcto. 7 casos vinculados a organizaciones criminales extranjeras. Correcto. Sin embargo, no hay captura de los líderes de estas bandas y algunos alcaldes ya han reconocido, como el alcalde de Caima, por ejemplo, que ya los criminales, lamentablemente, pues ya fugaron a otras ciudades o a otras provincias. Perfecto. Elemento de medición. Antes del estado de emergencia teníamos una estadística, tanto sicariato, tanto robo, tanto asalto, tanta balacera. Si después de este tiempo no suceden estos hechos, entonces en un momento comparativo se ha mejorado, ¿correcto? Si ya no hay balaceras, si ya no hay motos que se bajan y disparan a la persona, entonces, ahora, lo otro, ¿qué es lo que queremos? Uno, capturarlos o que de repente se vayan. ¿Qué usted quiere como autoridad? Yo, cualquiera de los dos, pero que me sienta seguro en la calle. ¿No quiere que se desarticulen estas organizaciones, que se capturen a los dirigentes, a los líderes? Eso yo sí quiero que se capture, pero si lo que ha pasado es, ante esta situación, se han ido a otro lugar, ¿por qué? Estadísticamente, la Universidad Católica San Pablo hizo una encuesta en la cual en el mes de octubre dijo, nosotros hicimos en febrero y hoy, en octubre, la percepción de inseguridad ha bajado. Ahora, en el mes de octubre se declara en estado de emergencia Trujillo, San Juan de Lurigancho, y qué coincidencia que entre octubre, noviembre y diciembre hasta enero, Arequipa creció exponencialmente. Entonces, posiblemente, cuando se declaró en estado de emergencia en Trujillo o en Lima, fueron a otro sitio. Entonces, eso es lo que de repente en algún momento, es como que digas, vamos a fiscalizar los incas, mañana a 10 de la mañana, entonces todos los señores que están en los incas, ¿qué hacen? No salen, o se van a otro sitio. Entonces, eso es lo que hay que ver,
que a nosotros, a cualquiera nos gustaría mañana que la policía diga, capturamos a la banda. X y Y fueron los que balearon a los ciudadanos en José Luis Bustamante. Eso sería el 100% de felicitación, pero si no los capturan, es que de repente se han ido, es una posibilidad. Pero si esto genera de que, pasado esto, vuelven nuevamente, fracasamos. Claro, y eso creo que va a ocurrir lamentablemente, porque hoy, por ejemplo, o ayer, el jefe de la región policial, Colin Sin Galván, ha reconocido que si es que se capturan a los líderes de estas organizaciones criminales, tal vez no sea dentro del estado de emergencia, porque el proceso de investigación es largo, ha dicho. Eso también es otro elemento. Tú puedes capturarlo, pero todo el proceso de fiscalía y de la policía tiene un tiempo para decir es fulano de tal. Ahora, honestamente, los cabecillas, yo creo que esos señores articulan en diferentes lugares haciendo que sus subalternos trabajen. Entonces, yo considero que ahí... se vayan a otros lugares y luego retornen. Exacto. Eso sí, lo que hemos conversado con el general de la policía, si se van, tenemos que cuidar que no regresen. Pero ¿cómo? Si aparentemente tampoco porque las labores de inteligencia este estado de no emergencia, funcionan. le hemos dicho al general, de que no debe de quedar en 20 o quizás 25, en 30 días, sino lo que se está haciendo, que se siga continuando, que se siga haciendo operativos, que van a tener el apoyo de los alcaldes para cuando vayan a hacer fiscalizaciones en tales lugares, que se vaya, que esto ya quede como un común del tiempo. ¿Pero se necesitaba un estado de emergencia, alcalde, para hacer estos operativos? Sí, porque cuando nosotros conversábamos con el general de la policía nos dijo que había un allanamiento en un lugar, podían ingresar a tal habitación de un mismo edificio, porque tenían el permiso de del Poder Judicial, etcétera, pero al lado no podían ingresar porque no tenían. Y el general dijo, al lado había personas en las cuales se podía. Entonces, esas cosas que de repente se ven mínimas, eso es lo que hoy está haciendo. Pero no hay allanamientos. Se han pasado 8 días y los allanamientos anunciados desde el primer día no ocurren. Correcto. Recordemos que el día lunes ha llegado el grupo Greco, Grupo de Respuesta Inmediata contra este tipo de trabajo que hacen. Entonces ahí es donde vamos a ver en esta segunda etapa. O sea, yo creo que conversando con el general me decía, ahora en esta segunda etapa que vendría a ser a partir del 14º, 15º día, debemos de ver porque esta gente es especializada para poder hacer ese tipo de operaciones. Son etapas. Pero no era mejor, o no sé, sugerible, alcalde, que ya se haya tenido una estrategia, un plan diseñado previamente para que a partir del primer día, porque entiendo que la policía tiene inteligencia y la inteligencia tiene identificado dónde viven o se guarecen estos delincuentes en algunas zonas. Entonces, al primer día de la declaratoria de emergencia debieron allanar estos domicilios y eso no ocurre. Bueno, son estrategias que la misma policía las tiene. Yo creo que todos no somos especialistas y el general dará cuentas al final si sus estrategias fueron las correctas o no fueron las correctas. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre el estado de emergencia que se dio en Trujillo o en otros lugares con el que se está dando acá. Al final esperemos los 20 días y el general. Es como el lunes dio un reporte al general de la policía de muchas cosas que la gente no conocía. Que se había arrestado a ciertas personas con ciertas características, etc. Pero básicamente todo es control de identidad. Y a partir de ello, personas requisitoriadas y tal vez algunos elementos ilegales. Correcto. Extranjeros. De repente es su estrategia. Pero solo 2 extranjeros han sido deportados o regresados a su país de origen, cuando la población percibe que hay más delincuentes extranjeros y que no, por así decirlo, no caen, pues, ¿no? No son intervenidos o no son detenidos por la policía. Correcto, tú lo has dicho al final, la policía. O sea, ahorita quien está a cargo de todo este proceso es la policía. Nosotros los alcaldes apoyamos cuando nos solicita, por ejemplo, temas de fiscalización. Y entonces ya todo es el proceso de... Yo creo que esperemos y al final al cabo, si no capturó a X, Y, Z persona, pero sí devolvió la tranquilidad y en los próximos meses ya no se suscitan estos hechos, creo que también será un elemento de medición. Hubo resultados. Si fracasa esta declaratoria de emergencia, porque la finalidad de esta declaratoria es reducir la criminalidad. Correcto. Si fracasa, ¿va a ser responsabilidad de la policía?
¿O van a tener que asumir también alguna responsabilidad los alcaldes que promovieron esta medida? No podemos sacar cuerpo de esto porque al final todos somos seguridad ciudadana. Recordemos que el poblador, cuando se suscita algún hecho, dice: Arequipa no está segura. De sinónimo, serenazgo. Pero hay niveles. Entonces yo creo que estamos todos inmersos en lo que se pueda dar más adelante. Pero yo confío, no seamos negativos en ese aspecto y que sí vamos a llegar a devolverle la tranquilidad. Hablando de serenazgo, en el caso del municipio provincial son 136 efectivos que tienen. Alrededor de 32 de ellos se dedican a estas labores de vigilancia en las cámaras de videovigilancia. Sin embargo, la capacidad operativa es muy limitada, ¿no? De hecho, el jefe de Seguridad Ciudadana reconocía que solo tienen 6 vehículos o 6 patrulleros de serenazgo operativos y otros 6 están en proceso de adaptación para salir. Solo hay 6 motocicletas y si hablamos de videocámaras de vigilancia, de las 100, 47 están inoperativas. Bueno, ahí hay un dato equívoco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta gestión que estamos teniendo, a lo largo de todo, hemos comprado nosotros 8 camionetas. Cerro Verde nos ha donado 8 motocicletas nuevas. ¿Ya están esas en las calles? Sí. ¿Tienen los permisos? Sí, todo. Cuando nosotros los hemos sacado con todas las placas, permisos. Cuando Cerro Verde nos da, también nos da con todo. Lo que pasa, de repente hay una confusión. Las últimas 6 que nos ha donado Serenazgo no tenían el equipamiento de la sirena encima. La circulina. La circulina. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hay unidades obsoletas, esos carros que los hemos visto antiguos, que están en el taller refaccionándolos. Entonces, mientras está en el taller refaccionando, se le ha sacado la circulina y se le ha colocado. Ahora, estamos en ese proceso. Ahora, en el de las cámaras, correcto. Nosotros cuando hemos recibido casi el 60% dañadas. Y el 40% que queda son cámaras analógicas que hoy en día no se utilizan. Entonces, lo que se ha hecho es, ya nos ha llegado un informe técnico para poder hacer una renovación de estas cámaras. ¿Por qué no lo hemos hecho el año pasado? Para que conozcan. La Ley de Contrataciones del Estado nos dice: si ustedes tienen un proyecto para un tema específico, en este caso seguridad ciudadana, y se tenía un proyecto de la gestión pasada, nosotros no podemos adquirir un bien similar a ese tema, porque cuando se implemente va a generar que hay duplicidad, y a la vez de duplicidad hay denuncia porque estamos haciendo una malversación de los fondos del Estado. Entonces, lo que hemos esperado es convertirlo en un reemplazo. Es totalmente diferente. No funciona esta cámara con un informe técnico, entonces, ¿qué necesita? Mantenimiento o reemplazo. Y eso es lo que estamos haciendo, y de acá a 2 meses debemos de tener ya el 100% de cámaras con la modernidad que se corresponde. Usted ha dicho de que pasado estos 20 días de la declaratoria de emergencia se tiene que evaluar para ver si es necesario ampliar. Sí. En su opinión, ¿cómo vamos? ¿Va a ser necesario ampliar? Yo creo que sí, porque vamos a estar al límite de APEC que se viene. Y yo creo que a nivel nacional, recuerdo que cuando se ha llevado la primera versión de APEC, vino gente de Lima, más policías, entonces, estando ellos acá, se van a tener que quedar. Entonces, ya va a generar un tiempo más para que se dé ese tema. Ahora, de parte del sector empresarial y en especial el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Julio Cáceres, ha cuestionado esta declaratoria de emergencia. Ha dicho que es inoportuno, inadecuado y que además se debe a politiquería que han hecho los alcaldes al ir a Palacio de Gobierno y pedirle la declaratoria a la misma presidenta. Claro. Cuando dice inoportuno, yo creo que debe de haber un argumento técnico o un sustento estadístico. Es como nosotros. ¿Por qué nosotros solicitamos el estado de emergencia? Porque hubieran cerca de 16 hechos que no habían sido resueltos, donde el punto crítico fue cuando mataron a 2 arequipeños en José Luis Bustamante y Rivero. Entonces, son evidencias, son estadísticas, son datos. Pero si me dicen es inoportuno, que me demuestren por qué es inoportuno, porque se viene un APEC, quizás. Ahora, segundo, es un tema de politiquería. Somos autoridades, somos políticos, y nuestro deber como alcaldes es darle la tranquilidad a la ciudad. ¿Qué pasa si no hubiéramos hecho nada? La población inmediatamente dice: los alcaldes no les interesa la seguridad. Pero ¿por qué no se consensuó con el sector empresarial? Incluso hasta con el mismo gobernador regional, que también mostró su rechazo a esta medida. Lo que pasa es que no entendía que era un estado de emergencia.
El gobernador regional no entendía Sí, que era no un estado de entendía. emergencia. Yo conversé. Por eso que recuerda que saca un concepto de estado de alerta. ¿Sí? Pero resulta sorprendente que una autoridad como el gobernador regional Pero no bueno, lo entienda. los asesores. Ahora, con el tema de la Cámara de Comercio, yo he conversado con Julio y a él lo que les preocupaba era estado de emergencia, sinónimo toque de queda, sinónimo ejército en las calles. Y eso que hace que la gente le entre temor. El empresariado, las empresas ya no trabajen hasta tarde. Entonces nosotros dijimos, nosotros estamos pidiendo un estado de emergencia sin esas dos cosas. Sin toque de queda para que el empresario, los restaurantes, todos puedan trabajar normalmente como lo están haciendo. Y si nosotros hacemos una estadística, te apuesto que vamos a un restaurante y van a decir que hay estado de emergencia. Entonces le estamos dando la continuidad. Y segundo, nosotros le dijimos a la presidenta, no queremos que el ejército salga, que salga cuando la policía lo solicite. Porque recuerda cuando hubo el incidente el año pasado, tomaron el aeropuerto, quemaron las fiscalías, tú pasabas por la avenida La Paz y tenías un tanque y tenías soldados. Entonces eso no queríamos y eso es lo que hemos conseguido. Lo que sí queríamos es de que la policía pueda hacer allanamientos sin pedido de un documento del Poder Judicial, etcétera, y que puedan actuar de una manera más agresiva. Y lo otro es de que la policía de Arequipa tenga un mayor respaldo económico. Pero han venido con sus propios recursos, no tienen partidas adicionales de parte del Estado. Y eso es lo que vamos a exigirle. Le vamos a exigir a la presidenta que después de esto, que le dé las partidas correspondientes. ¿Cómo es posible que la escuela de La Joya siga todavía así, habiendo presupuesto? Y si nosotros revisamos la consulta amigable del MEF, el Ministerio de Interior es uno de los ministerios que mal ha hecho efectivos los gastos, está en el puesto 7º, 8º con respecto a otros ministerios. Entonces, Claro, pero en el caso de la policía sí es evidente las condiciones operativas en las que están no son las óptimas. No son las óptimas. La central de emergencia está obsoleta y eso lo ha reconocido las propias autoridades policiales. Incluso en el tema vehicular han dicho que por lo menos el 30% son unidades inoperativas, inservibles, que tienen que ser renovadas por lo menos, ¿no? Y ahí es donde nosotros le estamos apoyando, haciendo el patrullaje junto con la policía. De alguna manera tratamos de solucionar y es parte de nuestras... Ahora, usted decía, han pedido una declaratoria de emergencia sin que salga el ejército, sin toque de queda. Eso la población de Arequipa de alguna forma lo entiende. Pero, por ejemplo, un turista extranjero, un turista incluso nacional, no va a venir a una ciudad que está declarada en emergencia, ¿no? Y si no, retrocedemos un poco y yo le preguntaría a usted, cuando estaba declarada en emergencia Trujillo, ¿usted como ciudadano se animaría a ir? No, dice, está declarada en emergencia, por algo debe ser. Mejor evito ir a esa ciudad. Perfecto. Pero en las redes sociales, ¿qué es lo que sale? La noticia impactante. La noticia impactante es motociclista con 2 personas en Arequipa, baleado en José Luis Bustamante. Esa noticia para un turista es peor que vea Arequipa declarada en emergencia. Muchos turistas no interpretan que es declarado en emergencia. Comparando, si tú ves una noticia, Arequipa declarada en emergencia, Arequipa acribillan a 2 con balacera de 14 balazos, ¿cuál es más impactante? Esta. Entonces, por eso me dicen a mí, no, el turista va a buscar en las redes sociales y va a decir, Arequipa declarado en estado de emergencia. Pero entonces yo le pregunto, si ve esa noticia y ve la noticia que mataron con 14 balazos, ¿cuál es más impactante? Al final, como turista, yo siempre, los que han viajado, y yo he viajado mucho, busco en internet. Y para mí la noticia más impactante es balacera, muertes, a un estado de emergencia. Usted ha dicho que uno de los objetivos o una de las consecuencias que se pretenderían lograr con esta declaratoria de emergencia es revertir esta percepción de inseguridad en la población. Correcto. Y como le decía al inicio también, la población solo se siente segura cuando ve efectivos de la policía en la calle. Van a pasar los 20 días, van a pasar los 40 días, todo va a volver a lo que era antes y esto se va a ir deteriorando y la percepción de inseguridad otra vez va a crecer. Pero ahí depende del trabajo que también nosotros hagamos. Te pongo un ejemplo, no solamente es tema de policía. Nosotros estamos trabajando un proyecto de colocar más cámaras en el centro de la ciudad. Si tú colocas una cámara y tú colocas un mensaje, te estamos vigilando, eso también es disuasivo.
Entonces, es un trabajo complementario. La policía no tiene cámaras, no tiene presupuesto. Nosotros sí podemos invertir. ¿Pero en cuánto tiempo se tendría eso operativo, alcalde? Nosotros, por ejemplo, estamos renovando, como te he mencionado, el 100% de cámaras que nos dejó la gestión pasada para el mes estamos mayo, junio, máximo, principios de julio, el 100%. Las 100 cámaras que tiene la ciudad estarían operativas. El 100% operativas con tecnología última. Y paso siguiente, el otro proyecto que estamos haciendo para implementar más cámaras en el centro de la ciudad. Eso es ayudar a darle tranquilidad, porque si tú caminas y ves una cámara, genial. Ahora, pero lo que se necesita también es un sistema que, digamos, articule esto para la vigilancia policial, ¿no? Correcto. Y no sea el sereno el que le informe a la policía Correcto. Para que intervenga, sino que la policía monitoree todo esto. Correcto. Y no solo en el centro ni en el cercado, sino a nivel hasta distrital. Correcto. Estamos trabajando un proyecto con las universidades. Ya hemos sacado el aplicativo de la municipalidad que le da a la policía, bajo un aplicativo en el celular. El segundo paso que estamos haciendo es todas las cámaras de los distritos articularlas por un solo canal, y ese canal que vaya a un único canal a la policía. Porque es cierto, ¿qué ganamos que Serenazgo tiene el control de las cámaras si hasta que se comunique con la policía ya hay fracción de minutos, segundos que se pierde? Entonces, el siguiente paso es que le vamos a dar a la policía un canal centralizado de una señal para que tenga la policía. Alcalde, permítame cambiar un poco de tema, por así decirlo. Semanas atrás se aprobó este Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 2022-2042. Tardíamente, porque se debía aprobar hace 2 años. Y ahí se prioriza el peatón, el uso de la bicicleta y el tema del transporte público, ¿no? Y en el tema del peatón, retomar la peatonalización de las calles. El tema es, ¿el PEMUS no debió desprenderse del PDM? Si tenemos un PDM que todavía no está definido, ¿cómo aprobamos un documento maestro que es el que nos va a decir cómo tiene que ser la movilidad futuro si no tenemos un PDM aprobado? Claro, lo que pasa es de que a nivel mundial se está trabajando los PEMUS. La idea es lo que acabas de mencionar, calles donde camines, calles donde se pueda utilizar un medio no contaminante, la bicicleta. Entonces, es por eso que este proyecto, como tú lo has mencionado, hace 2 años debió haberse aprobado. Y en base a este PEMUS es lo que debe de venir el siguiente PDM. Ojo. ¿No es al revés? ¿No es el PDM el que debe generar el PEMUS? El PEMUS es la visión genérica de los próximos planes que se vienen. Tú dices, Arequipa tiene que articularse vía peatonalizada. Entonces, en un PDM tendrás que establecer que esto es peatonalizado. El PEMUS dice que se debe utilizar como vehículo no contaminante una bicicleta. En el centro no puede haber ciclovías porque es muy pequeño, entonces tenemos que buscar hacia afuera dónde se podría dar. Entonces, esa es la visión de los países que tiene, cómo debe de ser una sociedad en todo este tema de movilidad. Pero creo que ahí hay una confusión, alcalde, porque el PDM es el que de alguna forma planifica el crecimiento urbano y determina las zonas y los fines que se van a dar esas zonas. Claro. Entonces, por consiguiente, después de esto tendría que venir este plan de movilidad urbana sostenible, pero usted me dice que es al revés. Porque de hecho algunos especialistas dicen que esta aprobación es ilegal justamente por eso, porque no se tiene un PDM aprobado y vigente que dé las bases para que surja este plan de movilidad urbana sostenible. El plan de desarrollo metropolitano me da una visión cómo debe de crecer una ciudad. En el cono norte debe de haber un parque industrial. En el cono sur debe de ser para un tema tecnológico. Entonces, esos 2 ejemplos, ¿qué tendrían que ver con el PEMUS? ¿Qué tipo de movilidad le doy para llegar y desarrollar esas zonas? Correcto, pero solo el tipo de movilidad. Ahora, ¿qué pasa si un PDM futuro dice el cono norte debe ser una ciudad satélite, donde ahí nomás tienen que desplazarse y hay todo? Entonces, ahí diremos que dentro de esta ciudad satélite debe haber zonas peatonalizadas y el centro histórico ya queda totalmente articulado. Entonces, ese es el entendimiento que se tiene que tener con respecto al PEMUS y el plan de desarrollo. No es que estemos al revés. Ahora, pero igual le pregunto, alcalde, ¿en este momento existen las condiciones para retomar la peatonalización
y para planificar esta construcción de esta red vial de más de 145 kilómetros, que es la red vial que propone el PEMUS, si todavía no tenemos una fase operativa del CID, por ejemplo, que ayude a agilizar el transporte Correcto. y la movilidad masiva? Propone el PEMUS, pero el plan de desarrollo te va a aterrizar si esa propuesta es viable o no es viable. El PEMUS que recibimos de la gestión pasada persistía en que se trabaje ciclovías en el centro de la ciudad. Pero entonces, en un plan de desarrollo te dirá, esta propuesta no es factible en esta ciudad. Entonces, el PEMUS es una propuesta de cómo debe de vivir el ser humano, pero el plan de desarrollo te aterriza y te dice, un momentito, acá sí, acá no, y así va a crecer Arequipa con los polos de desarrollo, etc. Esa es la vinculación que existe entre uno y otro. Y tú lo has dicho, propuesta el PEMUS como debe ser. En todo caso, peatonalización. ¿Se va a retomar la peatonalización en este año? En el centro histórico, en algunas vías sí se va a tomar. Yo considero, por ejemplo, que el tema de la calle Santa Catalina, la segunda cuadra, nos ubicamos en Alianza Francesa, sí debe de ser peatonalizada. Pero ahí es donde te propone, peatonalizada, pero ¿cómo debe de ser esa peatonalización? Yo considero que no debe de pasar por ahí ni un vehículo, ni una bicicleta, ni nada. Entonces ahí se viene la propuesta, ¿cómo convertir esa calle en peatonalizada? La propuesta del PEMUS, cuando habla de peatonalizar, habla de extender la peatonalización incluso al Puente Grau, al Puente Bolognesi, Ayacucho, Álvarez Thomas. Crece, entonces esto va a tugurizar de alguna forma también el transporte público. Correcto. Propuesta. ¿Hasta cuánto está la propuesta del PEMUS? 2042. En el 2042 la idea es de que el centro de Arequipa se descongestione de todos estos centros atractores, como es Reñés, como son los bancos, que solo sea un centro histórico. ¿Y el CID cuándo entra en la fase operativa? ¿Cuándo entra la fase operativa? Cuando cumplamos nosotros el 100% de los paraderos. Segundo, cuando tengamos un sistema de boletaje electrónico. ¿Qué significa? Que yo compro una tarjeta y circulo. En ese proceso estamos. Según el componente amigable, tenemos hasta este fin de año para nosotros llegar a ese objetivo. Mientras que los concesionarios tienen que llegar a esa etapa cumpliendo al 100% de unidades y segundo, cubrir todo el estudio de rutas que se tiene. Cuando los dos lleguemos, ahí pasamos. Ahora, si nosotros llegamos y ellos no llegan, ahí es donde sí podemos pasar, porque nosotros estamos llegando al objetivo correcto. Es decir, a partir del 2025 debemos estar entrando a la fase operativa. Sí, a la etapa operativa, al 100%. Bien, alcalde, muchas gracias. Hay muchos temas todavía por los que conversar y tal vez en otra ocasión sea oportuno hacerlo. Lo único que quisiera pedirle de parte suya es este compromiso para que la declaratoria de emergencia pues provoque un cambio y un cambio permanente en la ciudad. Correcto, y es lo que hemos conversado con la presidenta y el general, que esto no quede solo en los 20, 25, 30 días, sino que se siga trabajando como se tiene que trabajar y de parte de nosotros apoyarles con la tecnología que podamos hacer. Bien. Ese es el compromiso. Bien, alcalde, muchas gracias. Con nosotros estuvo el alcalde provincial de Arequipa, ingeniero Víctor Hugo Rivera Chávez. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.